Es momento de nuestra entrevista de este día y bueno, pues le comento que la disposición de recursos de las Afores para enfrentar la falta de trabajo se aceleró en el mes de octubre. Y es que de acuerdo a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, escuche esto, los mexicanos que se quedaron sin empleo retiraron 3.390 millones de pesos de su cuenta individual, es decir, 32% más que durante el mismo periodo, pero del año 2023, cuando los retiros ascendieron a 2.565 millones de pesos. El aumento en los retiros, de acuerdo con las autoridades, podría responder justamente a un fraude. Para saber por qué, saludo con mucho gusto al contador Miguel Ángel Silva Pedrosa, quien es presidente de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Bianca. Muchísimas gracias. Todo bien por acá. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Bueno, pues por favor, de inicio, coméntenos cómo funciona el esquema en los que pues los supuestos asesores de Afores ofrecen a los trabajadores pues sacar miles de pesos de su cuenta de ahorro para el retiro, esto a cambio de jugosas comisiones, por favor. Y claro que sí. Y antes, y para poner un poco en contexto todo el tema del retiro, señalar y puntualizar que ese retiro, esa disposición de recursos, es un derecho que tienen los trabajadores en términos de la legislación de los fondos de ahorro para el retiro. Y recordar que esa cantidad de dinero, ese ahorro que tienen los trabajadores o que tenemos los trabajadores, es o se va ahorrando continuamente para financiar en un futuro la pensión que va a recibir el trabajador ya una vez concluida su vida laboral activa. Entonces, como parte de esos derechos que tiene el trabajador, puede retirar parcialmente los recursos. Evidentemente, eso trae consecuencias. No es ese retiro parcial no es un seguro por desempleo, no es un préstamo, sencillamente es ante circunstancias como la que acabas de comentar, una persona deja de tener un trabajo formal con una empresa, bueno, pues llega un periodo donde se promueve, busca vacantes e intenta relocalizarse o volver a conseguir empleo, y bueno, pues echa mano de esos recursos, que por cierto no es de manera periódica, es decir, alguien que dispone de esos recursos no puede hacerlo sino 5 años después. Alguien que toma ese retiro parcial no lo puede hacer de manera continua, precisamente porque se estaría rompiendo con esa naturaleza de ahorrar para el retiro de los trabajadores una vez cumpliendo requisitos, ¿no? Sobre todo de edad, semanas de cotización, etcétera. Y ahora que les comento de esta parte de las semanas de cotización, un efecto adverso que tiene el disponer de esos recursos previo a la edad para jubilarse es ese precisamente, que se disminuyen las semanas de cotización que tienen los trabajadores en ese historial o sus horas de vuelo de ese historial laboral que han reunido pues a lo largo de toda su trayectoria laboral. Entonces, una vez que toman esa decisión, hay que estar muy conscientes que se verán disminuidas las semanas de cotización. Evidentemente, cuando ya se reintegre al mercado laboral formal, pues, y ya logre tener un ingreso por su trabajo, puede devolver esa cantidad que tomó como retiro parcial y también se recuperan esas semanas de cotización. Entonces, sí, el tema de los retiros es algo que llama la atención, que efectivamente hay algunas personas que pues supuestamente asesoran o pretenden ayudar a los trabajadores que tienen estos recursos para financiar su retiro, pero en realidad pues no es por ahí. Y de hecho, también comentarles que pues está en manos de los trabajadores principalmente blindar esa información que tienen. Hay una serie de mecanismos electrónicos o que las propias autoridades han puesto a disposición de los trabajadores para evitar o minimizar, para su expresión más pequeña, este tipo de situaciones de posibles fraudes donde pues ofrecen a cambio de tener recursos pues, frescos y más en épocas como esta de fin de año, donde pues hay gastos extra, reuniones, etcétera. Entonces, pues a cambio de ese atractivo de tener disponibles recursos, con cobro evidentemente de alguna
comisión, pues les hacen ese tipo de ofrecimientos. Entonces, el trabajador, al momento de designar sus beneficiarios en la Afore, debe ser muy cuidadoso, porque en ocasiones estos asesores se valen de esa información. Entonces, para supuestamente ayudarlos, pues solicitan, por ejemplo, que los den o los nombres como sus beneficiarios, y eso se puede hacer, ¿eh? Es decir, no una persona, no necesariamente una persona que tenga un vínculo familiar, esposa, esposo, hijos, dependientes económicos, puede ser beneficiario de un trabajador en la Afore. Entonces, muchas veces este tipo de asesores o empresas que se dedican a ello, pues aprovechan ese desconocimiento por parte de los trabajadores para, pues, pretender ayudarlos, pero en realidad, en el fondo, no está siendo así. ¿Cómo es que podemos saber que se trata de un fraude? ¿Cómo los abordan? Es decir, ¿esto es a través de las redes sociales, del internet o cuando están justamente haciendo algún trámite? ¿Cómo pasa esto? Pues, hay varios canales que aprovechan estas personas, efectivamente, a través de redes sociales, ahora que pues, es el medio en el que muchos nos llegamos a comunicar, pero en ocasiones también cuando van a hacer alguna gestión ante el instituto, no solo el Seguro Social o ante la CONSAR o ante el propio Infonavit, recordemos que los recursos que están ahí ahorrados no solo son para el retiro de los trabajadores, sino también para obtener un crédito de vivienda, o incluso muchas ocasiones empresas que abren las puertas a este tipo de asesores o pseudo asesores, pues aprovechan ese momento para tener acceso directo con los trabajadores y ofrecerles una asesoría que no es de tal naturaleza. Entonces, con ese ofrecimiento de obtener recursos de manera pues, relativamente inmediata, es que aprovechan. Y también el desconocimiento por parte de los trabajadores. En muchas ocasiones, las personas no conocen siquiera en qué Afore están, por ejemplo. Esa es parte Claro. de la información básica que todos debiéramos tener, en qué Afore estamos, no solo dejarse llevar por ese atractivo de tener dinero fresco, sino también las consecuencias que pudiera acarrear esto, como lo que les comentaba, de esa disminución o reducción en las semanas de cotización. Justamente, Miguel, ¿cómo podemos saber en qué Afore estamos, qué se requiere para ejercer este derecho y, por supuesto, acceder a estos recursos? Por favor. Y claro que sí, es relativamente sencillo, desde una llamada telefónica, un correo electrónico o acceder a una aplicación, la de Afore Web o Afore Móvil, con los datos del trabajador, número de seguridad social, el nombre completo, la CURP, y de manera muy ágil, muy rápida, pueden saber o identificar en qué Afore están. Ya una vez que ubiquen en qué Afore están, pues que efectivamente sean sus datos los que tiene registrada la Afore, eh, que soliciten estados de cuenta de manera cuatrimestral, cuando menos en el año deben tener 3 estados de cuenta, donde esas administradoras de fondos para el retiro le comunican, le comparten esa información al trabajador de qué ahorro tiene, qué comisiones le están cobrando, cuáles son los rendimientos que se están generando, qué aportaciones están haciendo sus patrones a los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada, vejez y también aportaciones para la vivienda. Entonces, esa parte es fundamental, que los trabajadores tengan en claro en qué Afore están, que tengan información para que puedan tomar decisiones. Si su decisión es hacer un retiro parcial por circunstancias esencialmente de desempleo, que lo hagan con pleno conocimiento, lo pueden hacer incluso ellos directamente, no necesitan ningún gestor para estos efectos. Y que se informen de cuáles van a ser las consecuencias de este retiro. Recordemos que esos recursos, ese ahorro es para financiar una pensión, no en el momento, es decir, sí hacer frente a algunos gastos, algunos imprevistos, pero ya una vez cumplidos requisitos legales, edad, semanas de cotización esencialmente, y que ya no estén vigentes o activos laboralmente o asalariados, pues ese dinero va a servir para los próximos 20, 25 o 30 años, que servirá para financiar esa pensión.
Entonces podemos ingresar a la página de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y ahí justamente pues podemos aportar nuestros datos y también llamar al 55 13 28 5000 o por internet justamente ingresando al portal Afore Web y ahí ingresando a la sección Localiza tu Afore o también a través de la app Afore Móvil. Muchísimas gracias, contador Miguel Ángel Silva Pedrosa, presidente de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Gracias por estar aquí. Al contrario, a ustedes, muy buena tarde. Muy buenas tardes.